Bienvenidos estudiantes de tercero medio a esta sesión sobre stop motion. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los antecedentes del stop motion, que son los mismos antecedentes que también tenemos en el cine, y habíamos hablado de esta idea o necesidad de capturar el movimiento, y entre ellos tenemos un importante investigador, que fue Platón, quien empezó a trabajar con lo que tenía que ver con el fenaquitoscopio, donde obtuvo esta ilusión de movimiento mediante estas imágenes una a una. Y a partir de eso podemos capturar los antecedentes de lo que fue los fotogramas para poder crear una imagen en movimiento. Luego nos pegamos un salto a la historia con los hermanos Lumière en el año 1895, un día 28 de diciembre. Tenemos la primera antecedente de lo que es una imagen en movimiento y un espectáculo acerca del movimiento con la llegada del tren. Recordemos que esta transmisión, este espectáculo generó gran polémica porque la gente salió arrancando porque creyeron efectivamente que venía el tren y que los iba a arrollar. Entonces fue un antecedente muy importante tanto para el cine como para lo que tiene que ver con el stop motion. Y nosotros también estuvimos conversando de que el stop motion, en la medida en que avanza en los antecedentes del cine, también vamos a avanzar en lo que tiene que ver con la técnica del stop motion y la animación. Un antecedente importante que no se nos puede olvidar en la historia es King Kong en el año 1933, realizado por Willis O'Brien, que incorpora por primera vez un muñeco en la película, que genera la idea, de que este mono era real, y así, tenemos todos los antecedentes después para los avances y los estudios de la ficción, la animación y lo que tenemos hoy en día como ciencia ficción. Entonces, por eso no podemos olvidar de dejar de destacar el stop motion, porque es el antecedente del cine de ficción y también incorpora elementos que permiten al cine seguir evolucionando. La semana pasada hablamos de directores importantes tales como Tim Burton, Steven Spielberg, George Lucas, que han sido icónicos dentro de lo que es la animación y el stop motion, y también de lo que ha marcado como antecedente la ciencia ficción hoy en día. Pero también en Chile tenemos un antecedente muy importante que es Historia de un oso. Es un cortometraje animado chileno dirigido por Gabriel Osorio y producido por Patricio Escala, que fue ganador a un premio Oscar y que ha sido el primero para nuestro país y también para Latinoamérica. Por lo tanto, genera un hito en nuestra historia. Historia de un oso cuenta la historia de exilio del abuelo del director, que es Leopoldo Osorio, y quien tras el golpe de estado, tuvo que ir a México y posteriormente a Inglaterra. Y pasó mucho tiempo lejano a su familia y por ende esta historia cuenta esa nostalgia mediante una metáfora de los osos con respecto a ese exilio. Está ambientada en los paisajes o los lugares de nuestro país, que son Quinta Normal y Valparaíso, que yo les comentaba en clase. Hay una relación bastante linda entre ambos lugares, que si bien es cierto no son iguales, hay una semejanza que recoge cultura también de nuestro país, bien interesante. Este video fue realizado por 4 técnicas de animación, tuvo una producción durante 3 años, y las técnicas de animación son computarizada, 2D, 3D y stop motion. Y por supuesto recibió fondos de distintas organizaciones para poder financiar su producción. Por lo tanto, en clases yo los invité, a que viésemos Historia de un oso, que está en el link a continuación para aquellos que se lo perdieron, porque no solo queremos, trabajar en base a la creación audiovisual, sino que también seguir trabajando en la línea también de nuestra memoria, de lo que habíamos visto en un primer semestre, y de cómo podemos generar obras audiovisuales y cómo, poder conmover a un público mediante imágenes. Y ahora el desafío es que ustedes puedan crear su propia historia, pero el tema que yo les pedí que trabajen es la cuarentena. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes seleccionan cómo, ¿ya? La idea, es que yo les estoy pidiendo que creen esta historia de cuarentena, ya sea
de la nostalgia del encierro, de ¿cómo se llama? Cómo ha sido la clase online, su rutina, las penas, las alegrías, las angustias, cómo se llevan con la familia. La idea es que ustedes, ¿cierto?, seleccionen el tema que ustedes quieran, pero que sea de una historia cuarentena. Pueden crearlo libremente. Pueden utilizar dibujo digital, pueden usar peluches, objetos, personas. Ustedes deciden cómo ambientan sus escenarios y cómo crean, ¿cierto?, esta historia finalmente. Acá les dejé algunas aplicaciones que les pueden servir para la creación de esta historia y producir el video. Y yo les comentaba que ¿qué me interesa a mí como profe? Que ustedes tengan su historia, que la puedan llevar a imágenes, a texto o música. Ustedes deciden si le van a poner texto, si ustedes van a hablar o le van a poner música, ¿cierto? Que esté redondito en cuanto a eso. Y finalmente que después el video sea exportado y subido al Classroom. Esos son los intereses. En cuanto a la pauta de evaluación, ¿qué les estoy pidiendo? Precisamente lo que ya más o menos adelantaba. Que ustedes puedan crear una historia, que esta historia sea comprensible, que utilicen distintos movimientos de cámara, ¿cierto? Que saquen no solo el mismo plano, sino que varios, que sean distintas tomas, que no haya vacío entre una y otra, que haya una secuencia coherente. Y entre los aspectos formales, que esto esté nítido, que se entienda, ¿cierto? Y que además tenga una duración entre 60 y 180 segundos, ¿ya? Es decir, 1 minuto a 3 minutos. Yo sé que el foto a foto es lento, ¿ya? Y por lo tanto tampoco los quiero agobiar en hacer una gran creación, sino que tienen que ser foto a foto, pero breve, ¿ya? Y el video, ¿cierto?, tiene que ser subido a Classroom. Por ahora la fecha de entrega es el 31 de julio. Si algo sucede, sea cual sea, o si ustedes realmente están atrasados y se ven agobiados, vamos a conversar la fecha de entrega. Pero por ahora es el 31 de julio. Y la próxima clase vamos a trabajar en cuanto a la narrativa. Vamos a ver cómo pasar de la historia escrita, ¿ya?, a ya una idea de más imágenes para que ustedes también tengan facilidad de poder traspasar sus ideas de la mente a lo que es el video stop motion. Así que nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.